Telecanal 28, una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Hola amigos, ¿qué tal? Eric On TV ya está al aire. Un programa muy divertido, con entrevistas, historias reales, videos de aquí, de allá y de todo el mundo. Además, consejos, tips y muchísimo más. Sintonízalo este y todos los sábados a las 11 de la noche, solo por Eric On TV. The best is yet to come. Este programa llega a ustedes gracias a Bueno, señores, estamos en Caribe Tour, señores. Vamos para Dajabón, con destino a Dajabón, donde hemos recibido la dicha de tener la primicia de ver el libro Apuntes de Dajabón del autor Alfonso Torres Ulloa. Vamos rumbo a Dajabón, señores. Aquí están las boleterías. Voy a comprar mi boleto, señores. Y ahora vamos rumbo a la guagua, señores. Aquí están los asientos donde están sentados los pasajeros para esperar el bus que va para los diferentes lugares, señores. De Dajabón, ¿tengo que verla? Dajabón, sí. ¿Me tienes a ti? Sí. Ahí sí. Tengo tu adentro ahí. Esa es verdad. Estaba ahí. Ah, no, tú nunca me manejas. Estamos abordando el bus, señores. Yo sé, imagínate. Ya. Ahí está. Todavía me siento con ánimo para mi pueblo seguirle cantando. A Dajabón le cantaré, a Dajabón le cantaré, porque ahí nací y me crié, haciendo muchas hazañas, pero eran cosas de muchachadas. Cantando en la velada, cantando en la velada y serenata en la madrugada. Ay, Dajabón, 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 te llevo en el corazón. Dajabón, 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 te llevo en el corazón. Casiano, en mi querido Dajabón celebran fiestas patronales. Es el tiempo en que toda mi gente, es el tiempo en que toda mi gente se tiran a las calles a celebrar. Los ausentes vienen llegando, en caravana vienen entrando. La gente está disfrutando, por otra parte rezando, todo el mundo está vacilando. Ay, Dajabón, 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 te llevo en el corazón. Dajabón, 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 te llevo en el corazón. No. Eso, bueno, yo no sé si soy un duro en la tambora, pero a la profesora que me diga si soy un duro tocando tambora. Bueno, pour mettre les signes, il ne suffit pas avoir fait de grandes choses, il suffit seulement de les avoir tenté. Es de esa forma que damos siempre inicio a nuestro programa Eric On TV Show. Bueno, esta vez, señores, estamos en la provincia de Dajabón, señores. Gracias por el amor de siempre, por el cariño. Y gracias damos a Dios por haber traernos aquí con bien. Bueno, como les decía en un post que hice hace unos días, bueno, don Alfonso nos llamó desde Dajabón para darnos la primicia de su última obra literaria que él va a poner muy pronto en circulación. Se llama Apuntes Histórico Dajabón, señores, un libro histórico. Entonces,
Eric On TV Show tiene la primicia. Señores, gracias, damos a Dios, gracias a todos, gracias a Casa de Arte, un saludo para la directora Laura, gracias a todos, señores, gracias don Alfonso por la primicia, don Aristóteles Pontirate, gracias a todos, don Alfonso, una vez más, este programa es suyo, bienvenido a Eric On TV Show, don Alfonso, por la 10ª vez, no sé, más, bienvenido. Muchas gracias, don Eri. Un placer conversar con usted y para su programa desde Dajabón, situado aquí en Casa de Arte Dajabón. Sí. Así que un placer compartir con usted el recorrido que hemos hecho en términos de la investigación para sacar a este primer producto, porque el recorrido es mucho más largo. Sí. No se detiene en este producto físico. Así Y que, aún no ha terminado, todavía hay que decirlo. ¿no? Está en fase como, no está en fase de corrección todavía. Pues le falta como alguito todavía para que sea listo. Ya este está corregido. Sí, sí. Ahora lo que tenemos es que pasar a imprenta para sacarlo a la luz pública, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue el proceso de investigación que llevaste a cabo para compilar la información para sacar este libro histórico? Es un proceso largo, tan largo como mi propia edad en la vida, porque se trata de recuperar, por un lado, mi propia memoria, por otro lado, la memoria de decenas y decenas de dajaboneros que están vivos, ¿verdad? Que uno ha podido consultarlo. Algunos se nos han ido en el camino, pero también abrir muchas páginas de decenas, quizá más de 100 libros y folletos. Digo folletos porque hay 2 folletos que se escribieron sobre la historia de Dajabón. Uno que escribió el profesor José Leoncio Camejo Enríquez y otro que escribió el agrónomo Marciano Teodoro Miolán, o Marciano Miolán, Marciano Augusto Miolán Teodoro, que es el nombre completo, que escribió un trabajo interesantísimo de unas 49 páginas sobre la historia de Dajabón. Pero una historia muy particular porque él recoge en ese trabajo lo que él vivió. Él nace en Dajabón 1917. Y entonces recoge en ese trabajo su propia vivencia de cuando era un niño, sus profesores, lo que estudió música, estudió agronomía, su trabajo. Y entonces, en ese marco, hizo un trabajo de aporte histórico muy interesante porque es una memoria viviente. Y, por supuesto, la consulta teórica de muchos libros de historia, de estudio más o menos reciente sobre la historia nacional y la historia local de Dajabón. Es decir, es un largo recorrido, pero tenemos cerca de 3 años en esta investigación, sistematizando informaciones, reflexiones, buscando con entrevistas, buscando testimonios de muchos dajaboneros. Y entonces en este trabajo recogemos la historia del pueblo de Dajabón, su nombre, la historia del río Dajabón, cómo va surgiendo y el vínculo de esa historia de Dajabón con el surgimiento de la dominicanidad o de la identidad de nosotros como pueblo o como dominicanos. Cómo va surgiendo del elemento criollo un conglomerado social y político, cultural, religioso, lingüístico, que al final todo eso confluye en la estructuración o la conformación del pueblo dominicano. Sí, es un trabajo interesante, muy interesante. Que se va a presentar lo que es el primer tomo en unas 440 páginas. Wow. Luego de este trabajo viene un segundo y un tercer tomo donde vamos haciendo estudios muy particulares de elementos de Dajabón. Terminando entonces un cuarto, un quinto tomo, la parte de la cultura. Es un trabajo interesante, la cultura en Dajabón, que tiene que ver con la educación. Y ese cuarto y quinto tomos lo trabajamos conjuntamente con el profesor Aristóteles Ponserrate, que es un hombre de la tabla, es un hombre del teatro, es un hombre de la cultura sí. de Dajabón. Y entonces con él estamos compartiendo la investigación
que tiene que ver con la cultura de Dajabón y cómo la cultura contribuyó mucho o en mucho en la definición de lo que hoy somos como dajaboneros y como pueblo. Bueno, ¿qué aspecto destacar de la historia de Dajabón que usted cree que va a complacer o a sorprender los lectores? Por ejemplo, esto viene desde atrás, porque empezando por el nombre del pueblo, Dajabón, o al mismo tiempo lo del río, que mucha gente lo denomina Río Masacre. Todavía hoy hay quienes asocian el nombre del río Masacre, sí, entre comillas, sí, al hecho ocurrido en esta zona de Dajabón en el año de 1937. Ese es aquel fenómeno político, humano, de lo que se ha denominado la matanza de haitianos en el 37 en la frontera norte, en Dajabón. Y asocian el nombre del río a ese fenómeno, a ese hecho en nuestra historia. Un hecho negativo de nuestra historia, pero que está ahí y no podemos evadirlo. No. El nombre del río es Dajabón. Y así aparece consignado en el primer mapa que se levantó de la isla, y lo levantó Pedro Mártir de Anglería. Se publica oficialmente en 1516, es decir, 24 años de la llegada de Colón y los españoles a la isla. Pero hubo una publicación anterior al 16 que se hace en 1511. Entonces, con este estudio estamos diciéndole en términos históricos a los ciudadanos y a la propia historia nacional que el nombre de ese río es Dajabón, no Masacre. Entonces, ese es un elemento que apuntalamos en esta investigación e incluimos en el libro el mapa que se publicó en 1516. E incluso incluimos la versión del mapa que se publicó en 1511, sin la autorización o sin el conocimiento, sin la aprobación de Pedro Mártir de Anglería, que fue el autor. Ese es un elemento que está situado ahí. Entonces, el pueblo de Dajabón asume el nombre del río Dajabón, porque el pueblo como tal se funda a la ribera o a la orilla de ese río. Porque aquí, como en toda parte del mundo, los pueblos se iban levantando a orilla de un río, porque no se conocían los acueductos. Y la gente tiene que vivir con agua. Y no puede tener el agua a kilómetros. Por eso los pueblos se levantaban siempre a la ribera o a la orilla de un río. Y el pueblo de Dajabón se levanta a orilla del río Dajabón. Entonces, es un elemento que está ahí. Concomitantemente con eso, dejo citado entonces que el nombre del pueblo de Dajabón se debe al nombre de su río, donde nos situamos. Son elementos que están ahí. Entonces, hacemos un recorrido histórico rastreamos entonces, ¿por qué surge lo de la denominación de masacre al río Dajabón? En un momento dado, de 1585 en adelante, pero sobre todo 1685, 1690, se produjeron múltiples incursiones militares y violentas de los franceses que ocupaban aquella parte de la isla, de aquel lado del río Dajabón. Incursionaron donde estaba el elemento criollo, el elemento español, y en 1690 fue una acción muy violenta desde esta parte del territorio hasta la villa de Santiago de los Caballeros, que no, asume el nombre de Santiago posteriormente, y mataron a todo el elemento criollo o el elemento español que estaba de este lado. El 25 de enero de 1691, los españoles entonces reaccionan, se organizan y vienen hacia esta parte, y todo lo que fue el elemento francés que estaba de aquel lado barrió con todo. Y aquí entonces, sobre el río Dajabón, se produjo un enfrentamiento entre el elemento francés y el elemento criollo o español, y ahí corrió la sangre del elemento francés. Y siguieron hasta lo que hoy es Cabo Haitiano, o Cabo Francés, como se llamaba, y un poco más hacia el sur de esta parte. Y todo lo que era el elemento francés, llegando hasta Cabo Haitiano, fue eliminado. Y a partir de ahí, entonces,
el elemento francés empieza a llamar al río Masacre. Sin embargo, el elemento criollo lo siguió 100 años después llamándolo río Dajabón en los mapas que publicaba. Hasta ese año, el elemento francés cuando publicaba un mapa, lo publicaba con el nombre de río Dajabón. Pero a partir de ese 25 de enero de 1621, le cambian el nombre a los mapas que publican los franceses y le ponen río Masacre. O sea, a partir de ahí empieza a usarse el nombre del río como río Masacre. Entonces, eso, hacemos un recorrido histórico con documentos sobre el particular para dejar sustentado dónde surge el nombre de río Masacre. 100 y tantos años después, el elemento criollo que va surgiendo de este lado se va acostumbrando también a llamarle masacre. Correcto. Entonces, son los elementos que vamos situando en términos históricos en esta investigación. Bueno, tuve la dicha hoy, cuando llegué como a las 3, de leer un poco el libro, bueno, a la Brigandina, como se dice aquí. Bueno, es un libro muy y súper interesante, señores. Bueno, cuando este libro estará, estará a la venta, les pido por favor que si usted entra en una librería, por favor, apuntes históricos de Dajabón, hay que llevarlo para su casa de una vez. Don Alfonso, hay muchos personajes en el libro, muchos han muerto, pero todavía muchos siguen viviendo. Y por ejemplo, como el músico famoso, como Chino de León, ¿verdad? Y como el trompetista, no sé. ¿Sí? Y hay otro también, no sé cómo, si nos puede hablar como de 3 o 2 por lo menos de lo que están vivos todavía. Bueno, un elemento, hacemos el recorrido histórico y trabajamos en este tomo lo que ha sido el desarrollo institucional, el desarrollo cultural de Dajabón, la calidad de la educación de Dajabón. Y entramos en ese sentido, ¿por qué de Dajabón y en Dajabón han surgido tantos profesionales en las diferentes disciplinas científicas, disciplinas culturales, en la docencia? Dajabón marca pauta en el país. Por ejemplo, Dajabón tuvo el mejor profesor de educación primaria que tuvo el país, que fue don Emilio Batista, don Normi. ¿Por qué? Porque Dajabón en 1900 contrató a unos profesores, a unos maestros de Puerto Rico que habían sido discípulos de Eugenio María de Hostos. Y entonces empieza aquí una educación de calidad y se empiezan a formar los jóvenes, los maestros, y eso van formando a otros maestros. Entonces hemos tenido desde 1900 a esta parte una educación con una altísima calidad para el país y para el mundo. Hoy, por ejemplo, en el año 1928, con la iniciativa del poeta de Santiago de los Caballeros, Amado Franco Vidó, aquí se contrató a un músico de primer nivel que había estudiado en París, de Montecristi, el maestro Juan José Rivera. Y él entonces funda aquí la primera academia de música, y luego funda la primera banda municipal de música, y surgen los primeros maestros de música, y luego van surgiendo otros maestros de música y otros maestros de música. Así que hemos tenido una educación tanto musical como docente, formando la base de nuestra juventud con muy buenos maestros. Así que en Dajabón se han estado formando de los mejores músicos del país. Un ejemplo es el Chino de León, que usted acaba de mencionar, trompetista de fama internacional, un trompetista de primer nivel. Hay una historia larguísima que pudiéramos estar contando, pero nos llevaría mucho tiempo hablar del Chino de León. Pero Gindo Jiménez, también un músico de relieve internacional, está todavía vivo y están, aunque el Chino vive en La Vega, con frecuencia está en Dajabón, su patria chica amada. Gindo Jiménez está viviendo aquí. Pero así podemos enumerar decenas y centenares de buenos músicos de Dajabón. Muchos han quedado en el camino. Por ejemplo, el padre de Angelita Carrasco de Dajabón, don Blas Carrasco,
un maestro de la música, un maestro de la guitarra, de aquí de Dajabón, pasó por la mano de esos maestros, del maestro César Díaz. César Díaz era un maestro y tocaba todos los instrumentos, desde el piano, la trompeta y todo lo que fuera instrumento. El maestro César Díaz lo manejaba, lo dominaba. O un maestro joven como Tony Pérez Álvarez, radicado en Boston, y profesionales de altísimo nivel en disciplinas como la agronomía, como la genética, como la biología molecular, como la química ambiental, como las matemáticas, como la estadística. Y sin embargo, además de que se encaminaron por esa rama científica, también fueron músicos brillantes. ¿Por qué? Porque pasaron por la mano de grandes maestros en Dajabón. Y en los años 30, 40, 50 y 60, Dajabón tuvo de los mejores músicos del país. Y en Dajabón, todos los jóvenes entraron a la Academia de Música. Maestros jóvenes como Temístocles Ponserrate, un virtuoso del piano, fue director de la Academia de Música en Dajabón. El maestro Ignacio Almanza, el maestro Tolentino Abreu, es decir, el maestro Susano Polanco, el maestro, son muchos los nombres, el maestro Marciano Miolán, maestro de música, Emilio Batista, el profesor Normi, maestro de música, maestro del primer nivel. Es decir, no solo fue un maestro de escuela, sino también un maestro de música, maestro del piano. Compuso danzones, boleros, enseñó aquí, era trompetista, pianista, tocaba la flauta, el clarinete. Es decir, un maestro. Porque los maestros nuestros de antes no se especializaban en un solo instrumento, sino que dominaban varios instrumentos y eran compositores. Y ni qué decir de Pedro Leoncio Senfler, el que compuso el himno O Dajabón. Es decir, nosotros en Dajabón hemos tenido grandes maestros y tenemos incluso muchas primacías que los recogemos en el libro. El primer doctor en matemáticas de la República Dominicana, un dajabonero, el doctor Amado Reyes. El primer doctor en estadística del país, un dajabonero, el doctor Tocuji Saito. El primer Valentina Peguero, una maestra formidable, historiadora, escritora de fama internacional, dajabonera. Es decir, Dajabón tiene muchas primacías. El primer doctor de la República Dominicana en química ambiental, un dajabonero, el doctor Cadino Contreras, José Bernardino Contreras. Es decir, hemos tenido que hacer este recorrido porque hace falta recuperar la memoria del desarrollo institucional, del desarrollo cultural, el desarrollo científico de Dajabón, con nombre y apellido de gente que está vivo para que lo puedan ver, lo puedan tocar, que no solo son gente que está reposando en un camposanto, gente que está ahí, vivo, que están en las academias, para que la juventud nuestra reconozca que también ellos pueden llegar. O el doctor Ángel Santo Cordero, un académico de fuste en Estados Unidos, con un doctorado en biología genética, en genética vegetal. Es decir, un maestro de verdad en inocuidad de producción de alimentos. O el doctor Genaro Reynoso, o el doctor Rufo Ernesto Jiménez. Es decir, Dajabón tiene muchas primacías, tiene mucho que contar, tiene mucho que presentar al país y al mundo, desde las aulas, desde las academias. Entonces, esa ha sido una de nuestras preocupaciones con estos trabajos. Por ejemplo, habrá un segundo tomo sobre la mujer dajabonera, porque son muchas. Ahí tenemos a Patria Rivas, la del laboratorio Patria Rivas, inmunogenetista, una mujer grande del país y de América Latina, que sus estudios en laboratorio Patria Rivas son reconocidos en todo el continente, incluido en Estados Unidos. Introduce aquí los análisis del ADN con valor judicial, sus estudios, una dajabonera, una mujer grande. Entonces, esa ha sido la preocupación, dejar en papel, sentado en libro, lo que ha sido el desarrollo cultural y científico de Dajabón. ¿Y de dónde viene ese desarrollo? Porque hay que ir atrás, hay que ir a las raíces. Y esto hay que llevarlo a las aulas, para que esos muchachos, adolescentes, o los niños, o los jóvenes que están en las aulas, no solo en el bachillerato, sino que están en las universidades ya, conozcan y se sientan orgullosos de ser dajabonero. Claro.
Es decir, por ahí se encaminan estos procesos de investigación que estamos llevando a Bien. cabo. Bueno, estamos casi terminando. Creo que nos faltan 2 o 3 preguntas, don Alfonso. Bueno, no sé cómo, cuál fue el mayor desafío a escribir este libro. ¿Cómo usted llegó a superarlo, don Alfonso? No hay libros que recojan la historia de Dajabón de manera así integral. No se ha escrito. Entonces, el mayor desafío ha sido encontrar referencias, datos históricos muy dispersos en 20, 30, 40 libros y buscar referencias para el testimonio de gente que ya tiene 80, 90, 95 años. Y hay personas de Dajabón que tienen 104 años y se mantienen lúcidos. Entonces hemos ido donde ellos a buscar información, a buscar el testimonio. Ese ha sido el mayor desafío, la falta de fuente. Pero sin embargo, en diferentes textos encontramos una referencia aquí, una referencia por allí. Hemos ido uniendo cosas. En Dajabón hubo un momento que se publicó un periódico, el periódico Beler, y logramos conseguir algunos años de este periódico, porque se funda en el 49 y termina la última edición en el año 1962, hasta donde llegan nuestro modesto conocimiento y nuestras modestas investigaciones. Y ahí hay una que otra información, sobre todo en el aspecto literario, pero también en la parte ambiental hemos encontrado algunas cosas. Y el testimonio. Y bien. Bueno, y los planes para futuro, ¿cómo planes que usted tiene planes y proyectos para el futuro que usted tiene? Porque yo sé que usted es un hombre que este cerebro suyo no descansa, don Alfonso, para nada. No, por ahora lo que queremos es un poquito de salud, como la tenemos, Sí, gracias ¿verdad? a Dios. Para terminar este proceso de investigación, que debe concluir con 5 libros de 300, 400 páginas, para nosotros dejar un aporte escrito sobre la historia de Dajabón. Son unos apuntes, no es la historia acabada. Sí. Son unos apuntes para que otros, con más formación que nosotros hoy, o los que vengan mañana, que se van formando muy bien en universidades nacionales e internacionales, puedan tener esto como base y lograr avanzar, profundizar en el conocimiento de la historia de Dajabón y puedan completar los apuntes, las notas que nosotros vamos a ir dejando con estos trabajos. Y como ya usted me dijo, que busque este libro, cómo está corregido, entonces lo que significa que falta imprentarlo y ponerlo en circulación. Bueno, más o menos, estamos hablando de meses, días o semanas. Este primer tomo en 50 días, antes de 2 meses, estará circulando, antes de 2 meses. Pero para la tercera feria del libro de Dajabón, que se va a inaugurar aquí el 31 de octubre de este año, vamos a poner a circular no solo este libro, este tomo, sino que por lo menos habrán 3 tomos listos para el 31 de octubre de este año, de este proceso de investigación. Porque hay otros libros que ya están prácticamente, digamos que a tiro de ji, usando el lenguaje popular, que hay que hacer algunas ya correcciones finales. Y bien, bueno, don Alfonso, ha sido un placer porque sé que este libro va a ser todo un éxito, y también este libro específicamente en la provincia de Dajabón, donde que estamos ahora, en la casa de arte. Bueno, este libro le deseo muchísimo éxito, don Alfonso, pero no sé, más o menos si nos puede avanzar algo sobre el precio que los lectores van a poder adquirir este libro, más o menos, un precio más o menos. Bueno, don Eri, muchas gracias por la oportunidad que me brinda de comunicarme con su teleaudiencia. Yo no podía
presentar en 10, 15, 20 minutos lo que está escrito en 440 páginas. Así que di algunos tips nada más, ya, con algunos saltos. Este libro, no sé, todo depende de qué podamos conseguir en estos siguientes 30 días. Si tiene que publicarse de manera comercial, pudiera estar en 600, 700 pesos, un precio módico para que la gente pueda tenerlo. Estamos hablando de un volumen considerado, un volumen que hay que respetar. Son 440 páginas este primer tomo. Hay un tomo que será una antología de los grandes poetas de Dajabón, que será un poquito más modesto, quizá con 270 páginas, pero el tomo de Mujeres de Dajabón puede que venga con 350, 400 páginas. Y los referidos a la cultura serán 2 tomos y cada tomo podrá tener entre 300 a 350 páginas. Es decir, que la parte de la cultura puede ser 700 páginas. Así que va a depender de los costos de impresión, que están altos, están altos. Sí. Bueno, pienso que hemos dicho una parte de la gente, de lo que los televidentes y los lectores y los dajaboneros querían saber acerca de este libro. Pero si quieren saber más de Dajabón, que usted como es oriundo de Santiago, no sé, San Cristóbal, entonces este libro y los tomos por venir, ustedes ya van a saber más de esta provincia, que es como de la patria, algo así. Puerta y antesala de la patria. Sí, pero además, territorio donde surge el elemento criollo y donde va surgiendo la dominicanidad o el sentimiento nacional o el sentimiento de pueblo dominicano. Es decir, lo que es el pueblo dominicano se va constituyendo en esa confrontación del criollo con el francés que estaba apostado de aquel lado del río Dajabón. Bueno, gracias, don Alfonso, por su tiempo y gracias por haber darnos la primicia. A ustedes, también antes de irnos, un saludo muy especial a nuestros anunciantes. Gracias también a la gerencia del Telecanal 28. A nuestros amigos, agradezco a Dios por la oportunidad. Gracias, don Alfonso. Y bueno, deseo éxito, pero como siempre, bye bye y sería hasta la próxima si Dios no ha vuelto, señores. Bye bye. La cultura y lo social son los ejes centrales de los pueblos. Vívelos a través del programa sociocultural Eric on TV Show, todos los sábados por Telecanal 28.